si no hay salvación. Es más, si no hay salvación, hay peligro. Así que para crecer en mi familia, hermano, para tener una familia firme, fortalecida y creciente, necesitas primeramente, escucha esto, sacarlos del peligro. Hermano, ¿qué peligro? Es aquí donde encontramos a una mujer ramera. Así lo describe la Biblia. Y su nombre es Rahab. Esta mujer, hermanos, era de la ciudad de Jericó. Esta mujer era pagana. Esta mujer tenía una familia. Tenía un padre, una madre y hermanos. La Biblia nos dice que tuviera hijos. Solamente tenía hermanos y padres. Tú tienes padres y tú tienes hermanos el día de hoy. Y si no, también tienes hijos y hasta nietos. Amén. Dios había ya dado, escucha esto, poder a Israel para poseer la tierra de Canaán. Y una de las primeras tierras que va a poseer es Jericó. Josué, el caudillo de Moisés, manda a 2 espías. ¿A cuántos? A 2 espías a la ciudad de Jericó. Estos 2 espías llegan a la ciudad, pero se esconden en una casa. La casa era la casa de la prostituta, la casa de la ramera. ¿Por qué se esconden ahí? No lo sé y no es con un propósito inmoral. Pero era el primer lugar en donde quisieron permanecer para esconderse de los jebuseos, de los cananeos, de las personas que habitaban en Jericó. Entonces estos 2 espías se esconden en la casa de la prostituta. Ahora bien, hermanos, ¿a qué iban los espías? Los espías iban lógicamente a ver cómo estaba la tierra, qué tan grande eran sus moradores, qué tipo de carros tenían, qué tipo de armas tenían, con el fin de llegar a Israel y a los 12 príncipes de las tribus de Israel y decirles: bueno, la ciudad es así, así y así, y necesitamos esta cantidad de ejército, esta cantidad de soldados, esta cantidad de caballos. Es entonces, hermanos, que era peligroso para los de esa ciudad que 2 espías entraran. Ahora, hermanos, estos espías iban a matar. Ellos iban a demostrar a los israelitas cómo podían ejercer un plan para poder destruir a Jericó. Bueno, Dios les da un plan. Y el plan era que iban a rodear 7 veces la ciudad y el 7º día tenían que rodearla 7 veces. Y los sacerdotes tenían que ir delante de los ejércitos y con un cuerno de carnero tenían que tocar la trompeta. Y al momento de tocar la trompeta, hermanos, los muros de la ciudad iban a quedar derrumbados. Eso lo encontramos en Josué capítulo 2. Ahora, ¿por qué te digo esto? Todo esto es peligroso para los moradores de Jericó, la ciudad que iba a ser destruida. ¿Por qué es peligroso? Porque iba a venir la muerte a todos los ciudadanos. Dios le dijo a Josué: tienes que exterminar a todos los ciudadanos de Jericó. Dios le dijo a Josué: tienes que matar a todos, porque yo te los he entregado en tus manos. Era peligroso. Las familias de cada casa estaban en peligro. Ahora, hermanos, son pecadores, necesitan morir. Sí, pero escucha esto. Todos, hermanos, estábamos expuestos a la muerte, al infierno, al castigo, a la condenación. Al igual que los moradores de esta tierra pagana. Pero hay una mujer en especial, como te comento, y esa es Rahab. Rahab esconde a estos 2 espías. Hermano, ¿cómo puede ser? ¿Esta mujer Rahab está en contra de su pueblo? No. Esta mujer está tratando de resguardar a su familia del peligro inminente que se aproxima. Josué iba a destruir a toda la tierra de los cananeos. Pero Rahab no quiere que su familia muera. Rahab, a pesar de su pecado, a pesar de su inmoralidad, Rahab quiere preservar la vida de sus padres. Quiere preservar la vida de sus hermanos. Ahora, ¿cómo le tiene que hacer Rahab? Hermanos, y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cómo puedes salvar a tu familia? Tu familia está en peligro, hermano. Dios envió el juicio a la ciudad de los cananeos por su pecado. Al igual que Dios va a dar el juicio a cada una de las personas de este mundo por su pecado. Así que, vea el versículo 1, por favor. Josué, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya está ahí? Dice el versículo: Josué, hijo de Nun,
envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey, lógicamente de Jericó, diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. ¿Por qué? Porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Hermanos, escucha esto. Rahab, en lugar de denunciar a los espías de Israel, ¿qué hace? Los guarda, los protege. Ahora, ¿por qué los protegió? ¿Por qué protegió a los espías? Porque ella quería guardar a su familia. Pero ¿cuál es nuestro primer punto en este sermón? Que Rahab, para poder proteger a los espías, Rahab necesita una fe genuina, auténtica, en el Dios juez justo. Hermanos, ¿por qué Rahab escondió a los espías? Primero quiero decirte cómo los escondió. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Eso es mentira. Rahab los tenía escondidos. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y alcanzadlos. Hermanos, ¿cómo escondió Rahab a los rameros? Primero los ocultó mintiendo a sus superiores. Segundo, los ocultó en su casa, versículo 6. Mas ella los había hecho huir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. En términos simples y sencillos, los espías entraron a la casa de Rahab, luego llegaron a unos manojos y los escondió dentro de los manojos, los tapó, los cubrió, y cuando llegaron los soldados de Jericó, dijeron: ¿dónde están los espías? Entrégalos. No, yo no sé dónde están. Ahora, ¿por qué los escondió, hermano? Porque ella sabía quién es Dios y lo que Dios iba a hacer al pueblo de Jericó. Porque ella sabía quién era Dios que destruiría a la ciudad de Jericó. Hermanos, para salvar a nuestra familia, lo primero que tú y yo necesitamos es reconocer el poder del Dios justo. Versículo 9. Verbalmente ella dice por qué razón nos ha protegido. Sé que Jehová, ¿qué dice? Os ha dado esta tierra. Espera, ¿qué? Una pecadora, una mujer ramera, una mujer gentil, una incrédula, ahora dice que reconoce quién es Jehová, que va a destruir la tierra. ¿Cómo es eso? Hermano, parece ser que Rahab tiene más entendimiento del juicio que cualquier persona en el mundo. Y eso es fe. ¿Sabes por qué en nuestra familia, hermanos, no demostramos el evangelio y no los traemos a la iglesia y no les exponemos a Cristo? Muchas veces porque no pensamos que Dios es un juez justo, que va a castigar a todo pecador y a toda familia y a toda persona en esta tierra por su pecado. Pero Rahab no es así. Rahab sabe quién es Dios. Y él dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es decir, sé que Jehová va a mandar a los israelitas a destruirnos. Hermano, ¿tienes un entendimiento de quién es Dios? A veces como cristianos decimos: hermano, yo creo en el infierno, yo creo que Dios es justo. Pero hermano, la práctica se ve a través de resguardar a tu familia. Versículo 9, sigue leyendo. Porque temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ahora Rahab dice que tiene miedo. ¿Por qué tendría miedo de un Dios inexistente? ¿Por qué tendría miedo de un Dios que no es su Dios? Hermanos, Rahab reconoce quién es Dios. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Hermano, Rahab tiene un concepto claro de quién es Dios, que es el juez justo, y por esta razón, lo primero que hace es pensar en resguardar a su familia del Dios justo. Hermanos, yo estaba platicando con una persona
y me decía, el que nos atormenta es Satanás en el infierno. Yo le dije, mentira, el que te atormenta es Dios con su ira justa. A Satanás no le hiciste nada. Tú ofendiste a Dios con tu pecado. Y por esa razón tienes que temer a Dios, no a Satanás. Y aquí está Rahab, no temiendo, sino, no a los israelitas, sino ¿a quién? A Jehová, que sacó a Israel de Egipto, que derrotó a Sejón y a Og, que derrotó a los amorreos. Hermanos, parece ser que esta mujer ramera tiene más fe que todo el mundo. Es interesante, hermanos. Rahab, a pesar de ser pagana y a pesar de no ser pueblo, reconoce lo que es Dios y qué puede hacer Dios a su familia. Hermano, ¿reconoces qué puede hacer Dios a tu familia? Por su pecado. A través de ese entendimiento procuras hacer lo más posible para protegerla. ¿Cuánto nos hace falta creer en verdad quién es Dios para ayudar a nuestra familia? Aún su familia, hermanos, no se salva hasta ahorita, pero ella está queriendo ganar el favor de los espías para que no los destruyan por causa de que sabe quién es Dios. Necesitas confiar, hermanos, en las provisiones que Dios te ha puesto para rescatar a tu familia. Y la provisión que tenía Rahab en sus manos, ¿qué era? Resguardar a los espías. Vea Hebreos 11:31. Vaya ahí, por favor. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, por la fe, ella guardó a los espías. ¿Fe en qué, hermano? Fe en el poder y en el juicio de Dios. Rahab sabía quién es Dios. Tenía fe en Jehová, a pesar de ser una mujer pagana. Puede que todo el mundo, hermano, no tenga temor en tu casa, que no tenga temor de Dios en tu casa y seas el único. Pero procura proteger a tu familia. Dale el evangelio. Muéstrales a Cristo cada día. Y de esta manera proteges a tu familia. Ahora, Rahab alcanzó el favor de los espías. Pero me interesa mucho que lea la última expresión en Josué 2. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban del otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en algún hombre por causa de Dios. Escucha esto, hermano. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Cómo puede decir esto una mujer inmoral y que no es israelita? ¿Cómo lo puede decir? Hermano, tú y yo no conocimos intrínsecamente las obras de Jehová que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero Rahab solamente escuchó lo que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, y por causa de esto Rahab creyó. Ella dice, Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, es decir, Dios es sobre todos los dioses, Dios está sobre todas las personas, ya sean espíritus o ya sean personas. Dios está en el cielo y Dios está en la tierra. Hermano, Rahab tiene un concepto claro de quién es Dios. Rahab creía en el Dios que no era su Dios. Por esto, hermanos, no pereció. Y por esto no pereció su familia. Ahora, escúchame aquí. Mírame aquí, por favor. No quiere decir que intrínsecamente, si tú tienes temor de Dios, entonces tu familia va a ser salva. Pero ese es el principio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No puede ser salva tu casa si primero no crees tú.
Necesitas primero ejercer una fe tú, hermano, para poder salvar a tu casa. Puede que todo el mundo, hermano, esté en contra, pero tú debes pararte firme. A veces queremos llevar a los nuestros a la fe. Mírame aquí. A veces queremos llevar a los nuestros a la fe, pero en nuestras casas mostramos una fe débil. Somos los primeros en demostrar que confiamos más en el gobierno que en Dios. Algunos de nosotros ya estamos esperando las despensas de Claudia Sheinbaum. Y que cuánto van a dar, y que si van a dar la despensa antes de los 60 o a los 65, y que yo voy a votar por porque mensualmente me van a dar esto. Hermano, confía en el Señor. Somos los primeros en demostrar una fe débil. Somos los primeros en confiar más en el patrón carnal que en Dios. Más en la provisión de mi trabajo que en Dios. Somos los primeros en preocuparnos por nuestros problemas y no depositar nuestros problemas en Dios. ¿Y sabes quién ve esto? Los de nuestra casa. ¿Sí escuchó, hermano? En lugar de ir a la palabra, vamos al psicólogo, porque no confiamos en Dios. No puedes ayudar a tu familia si no confías primero en sus promesas, hermano. Confía en Dios primeramente y tu familia mirará tu fe. Es como pensar que Dios te llevará al cielo, pero sigues confiando en estatuas. No puedes. ¿Sí está conmigo? Confía en Cristo. A medida que confíes en Él, tu familia se acercará más a Él. Por eso es el principio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitas una fe auténtica como la de Rahab, que ni siquiera era su Dios, ni siquiera era el pueblo de Israel. Era una ramera, era una incrédula, era una gentil pagana. Y aún así creyó en el Dios justo, que iba a destruir a Jericó. Y ella dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, vienen 2 espías, yo los guardo, si acaso alcance favor, porque yo sé quién es Dios. Hermano, ¿sabes quién es Dios? Es así como comienzas a salvar a tu familia. Si no sabes la magnitud del peligro, no harás nada. Pero si sabes la magnitud del peligro, procurarás cada día hablarles de Cristo. Procurarás siempre invitarlos a la iglesia. Hermano, ¿quieres que tu familia se pierda? Si es así, es porque no conoces el juicio de Dios. Número 2, hermanos. Rahab confía en la protección de la sangre magna, loable y magnífica de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Cristo está aquí? Hermanos, esa es la predicación cristocéntrica. Cristo a través de toda la Biblia. ¿De qué estoy hablando? Hermanos, esto es lo que vemos en toda la Biblia. A Cristo. Creemos que hay muchas figuras, símbolos, paralelismos, tipologías que señalan a la persona de Cristo, a su sacrificio, tales como corderos, como fiestas, como sacerdocio, como la muerte de corderos, la serpiente de bronce en el desierto, etc. Y aquí encontramos un tipo, aquí encontramos un símbolo, y es el cordón de grana. Siga leyendo, por favor, en el versículo 12. Os ruego pues, léalo por favor. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, espías, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal. ¿Cuál es esta señal? Versículo 13. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis de nuestras vidas de la muerte. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Recuerda que Rahab vivía en el muro de la ciudad. ¿Por qué dice? Porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Versículo 18. He aquí, esa es la señal, que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, ¿qué cosa? Este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa. ¿Dónde, hermanos? Dentro de tu hogar, donde está el cordón, a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia. Hermanos, este cordón de grana es la señal de la salvación de la familia de Rahab. En la interpretación cristocéntrica, creemos que el cordón representa la sangre de Cristo. Tu casa está a salvo
dentro de tu hogar donde el cordón sea visible. Si hay alguien fuera de ese cordón, morirá, será destruido. No hay peor peligro que la muerte para la familia de Rahab, pero no hay peor peligro para el mundo que el infierno. Y necesitas incluir a todos los tuyos donde esté el cordón de grana. Madre, padre, no solo te preocupes por un estudio académico, preocúpate por meterlos a la habitación donde está el cordón de grana. Reitero, no solo te preocupes por un estudio académico, o porque se case bien mi hijo, o porque se case bien mi hija, o porque haga bien las cosas. Preocúpate porque esté dentro del cordón de grana. Fuera del cordón de grana va a morir. Va a perecer igualmente que los habitantes de Jericó. Preocúpate por meterlos a la habitación donde está aquella sangre de Cristo. Es la única forma de salvar a tu familia. Ve a Hechos 4:12, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, hermanos? No, la respuesta retórica es: no hay ningún otro nombre debajo del cielo, solamente por Cristo. Hermano, entonces, solamente por el cordón de grana, solamente por el sacrificio de Cristo, solamente por la sangre de Cristo y los ídolos, hermanos, y mi bautismo, hermano, y las obras, hermanos, y si los traigo a la iglesia, hermanos, no salva. Mételos donde esté tu habitación con el cordón de grana. Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice? Léelo, por favor. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Reúne a tu familia, hermano, para hablarles de Cristo. No solamente hagas convivios para comer, reúnelos para traerlos al Evangelio. La misma figura de este cordón de grana lo vemos en el Éxodo. ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó cuando Dios iba a matar a los primogénitos? Le dijo a Moisés: dile a los israelitas que pongan sangre en los dinteles de las puertas. Es semejante al cordón de grana. Y todo aquel que estuviere fuera de las puertas de la casa donde está la sangre en el dintel, vendrá el ángel de la muerte y morirá. Dice la Biblia que llegó el ángel de la muerte y solamente quedaron vivos los primogénitos de las familias que habían puesto su sangre alrededor, la sangre del cordero alrededor del dintel. Hermano, esa es otra figura del sacrificio expiatorio de Cristo, de la sangre que redime, que salva, del sacrificio, hermanos, que nos ha librado de la muerte. Si quieres rescatar a tu familia, necesitas incluirlos en el Evangelio, hermano. Déjate de andar, hermano, de un montón de que, y si mi hijo hace esto, y por qué no le doy este consejo a mi hijo, hermano, mételo a Cristo. Muéstrales a Cristo, tráelos a Cristo. ¿Qué familia tuya está corriendo peligro el día de hoy? ¿Por qué no los traes a la iglesia para que escuchen el Evangelio? Quizás no hemos avanzado ni siquiera en el primer punto, porque no conocemos el juicio de Dios. Pero si conoces el juicio de Dios, pon tu cordón de grana. Muéstrales la sangre sustitutoria. Muéstrales que en Cristo hay salvación. Muéstrales que ya no va a haber peligro. Muéstrales que cuando venga el juicio de Dios, de una manera alegórica te lo digo, que cuando vengan los israelitas a destruir la tierra pagana, no morirán. ¿Por qué no les evangelizas? ¿Por qué no oras por ellos? ¿Por qué no les muestras a Cristo? No hay otra manera de tenerlos seguros, si no es por medio de la sangre carmesí, del rojo vivo, de la sangre de Jesús. Una última cosa, hermanos. Vaya a Josué 6:17. Esto no es sino seguro, porque Jehová se acuerda de tu fe y de la señal de su pacto. Josué 6:17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que en ella hay. Solamente, ¿quién? Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa con ella, con su familia.
por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, ¿por qué los escondió? Porque sabía el juicio, porque sabe quién es Dios, porque puso la señal en su ventana, porque pudo visualizar que ella ha confiado en la palabra de los espías, porque ella ha confiado que su familia puede ser guardada con el listón de grana. Hermanos, ahora, vea solamente la palabra, solamente. Esta palabra en el texto indica excepto. Esta palabra en el texto indica pero. Rahab vivirá. De todos los que van a morir, solamente, pero, a excepción de Rahab vivirá. Mire, hermano, hay mucha gente muriendo, yéndose al infierno, pero solamente, excepto, tu familia vivirá si la pones dentro del listón de grana. Rahab vivirá, no perecerá ni ella ni su casa. Vea Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Ahora, mira esta imagen, hermano, mira esta imagen. Los que salvaron la vida de Rahab fueron personas mortales, pecadores, que pueden mentir, pero Dios no solamente te hizo colgar un listón de grana. Dios no es mortal, no es pecador y Dios no miente. Dios dijo que la sangre de Cristo te limpia, y es verdad. Quizás de alguna manera el hombre podía mentirles a Rahab, el hombre podía ser pecador y matar a Rahab después de que Rahab pusiera el cordón de grana, pero cumplieron su palabra. Pero aún así, hermanos, confiamos en Dios, porque Dios no es un hombre, Dios no es pecador, Dios cumple. Y si Él dijo que la sangre de Cristo puede limpiarte, puede salvar a tu familia, Él lo hará. Ahora, último texto. Esta es la tercera vez que encontramos una frase que se repite: solamente Rahab y su familia. Vaya a Josué 6:23, por favor. Dice el texto: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ahora, por cuarta vez se repite que fueron salvos. Ve a Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Hermanos, qué interesante que 4 veces asegura la Biblia que Rahab fue salva. 4 veces asegura la Escritura que la familia de Rahab se salvó, pero es porque primeramente una pecadora, una prostituta, creyó en el juicio de Dios e incluyó a su familia en su casa, poniendo la señal del listón de grana. 4 veces, seguridad de salvación. Y si puedo decirte algo más, hermanos, en esta narrativa, ¿quién fue el que lideró la salvación de Rahab humanamente? Josué. ¿Sabes qué significa Josué en hebreo? ¿Cómo? Dios es salvación. ¿Sabes qué significa el nombre de aquel que hoy te salva de tus pecados? De Jesús. Jehová es salvación. El mismo Josué prefigura la persona de Cristo, que salva a tu familia, salva a tu hogar y te salva de la condenación. Hermanos, esta es una figura real, así que ven con tu familia, predícales, tráelos a la iglesia, exponles a Cristo. No puedes crecer en tus ágapes, en tu núcleo, no puedes enseñar valores, respeto, honor, no puedes enseñar moralidad en tu casa si primeramente no hay salvación en ellos. Está por demás que vivan bien piadosamente externamente. Está por demás que tengan un carro lujoso, que tengan una casa de 3 pisos. Está por demás que tengan estudios académicos si no son salvos de la ira de Dios. A veces podemos decir esto, hermanos: es que mi hijo se comporta así porque es rebelde. No, si tu hijo se comporta así es porque es incrédulo y necesita salvación.
Es que mi esposo me es infiel porque así son los hombres, hermano. No, si tu esposo es inmoral y si tu esposo te engaña, te es infiel y no te provee para tu casa, es porque necesita a Cristo. Hoy hay hombres que dicen, es que mi esposa no se sujeta porque yo soy la cabeza. Hermano, si tu esposa no se sujeta, no quiere vivir una vida piadosa, necesita a Cristo y necesita salvación en tu casa. Cuando estás dentro de la casa con el cordón de grana, tu vida cambia, tu familia se transforma, se regenera y no hay necesidad, hermanos, de pensar en el peligro. Conclusión, Rahab, mujer pagana, ramera, inmoral, pero pudo llevar a su familia bajo la protección de Dios por su fe. Tú y yo, hermanos, vivimos vidas inmorales en el pasado. Éramos paganos, pero quizás hoy no te has interesado por tu familia. ¿Sí estás conmigo? Quizás hoy no te has interesado por salvarlos del peligro y la condenación del juicio de Dios. Somos iguales que Rahab, a excepción de que no nos preocupamos por los nuestros. Así que, hermanos, para poder crecer en nuestros ágapes, necesitas salvación en tu hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por mostrarnos esto.